Se reabre la audiencia de extradición para informar que el tribunal ha resuelto proseguir con el trámite de extradición, habida cuenta que queda a salvo el derecho de las partes de pedir las ampliaciones que consideren oportuno en su oportunidad, y aclarando además que en mayo del 2014 el Ministerio Público apartó al señor Belaúnde del Ocio de la investigación preparatoria por lavado de activos, de modo y manera que aparecería una data contradictoria que no es el caso de discutir en esta oportunidad. En consecuencia, y habida cuenta que se abrió la audiencia para los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado en la modalidad de complicidad secundaria, vamos a proceder con la audiencia de extradición en ese sentido, y por su orden se le da la palabra en este instante al señor representante del Ministerio Público. Proceda, doctor. Bien, muchas gracias, señor presidente. Entonces, yendo al fondo de la cuestión, tenemos que al señor Martín Antonio Belaúnde del Ocio se le imputa el cargo de ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir y el hecho de haber sido cómplice del delito de peculado. Esto, como está público conocimiento, aparte de ser materia de esta solicitud de extradición, se debe a que se imputa al señor Belaúnde del Ocio haber sido parte de la organización ilícita formada por el expresidente regional de Ancash, el señor César Joaquín Álvarez Aguilar. Su participación habría sido, en primer lugar, como órgano propagandístico de esta organización, en el sentido de preparar contenidos informativos favorables al expresidente regional y haber recibido dinero, entre otras fuentes, dinero del gobierno regional para pagar a periodistas y para también pagar a trabajadores de una empresa, Ilios, que era de propiedad de él, para que se hagan este tipo de acciones que se acaban de sintetizar. Al respecto, el pedido, que como el señor procurador lo ha precisado, ha sido formulado por el juzgado, o sea, no ha sido formulado por las partes, contiene una relación fiel de los requisitos que pide el artículo 6 del Tratado de Extradición entre Perú y Bolivia. Está, en primer lugar, los documentos que tienen que ver con la identificación e individualización del señor procesado. El pedido mismo tiene una síntesis de los hechos imputados, como se puede apreciar de los actuados. Se han adjuntado los textos normativos peruanos que justifican el procesamiento que se acaba de señalar. Hay aquí una suerte de exceso del juzgado, pero porque hay otros artículos distintos de los invocados, pero de todos modos se cumplen esa disposición. Se han adjuntado también de manera abundante las copias certificadas de las declaraciones testimoniales y demás actuados que justifican esta imputación. También los documentos que acreditan que el señor está siendo procesado y que tiene un mandato de detención. Al respecto, el Ministerio Público entonces desea señalar que hay una noción más bien amplia
en el artículo 6, inciso 3, letra C del tratado, sobre la índole de los documentos y los recaudos que se han adjuntado. Se habla de pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el estado requerido, en este caso Bolivia. Al respecto, debemos señalar que Bolivia tiene un Código Procesal Penal reformado, exactamente igual que lo tiene también el Perú, y en esta lógica procesal reformada, pruebas estrictamente hablando, igual que en nuestro país, solo se actúan en el juicio oral, ¿no? Prueba es ante todo una actividad, la actividad de discutir, de polemizar alrededor de los elementos y no los elementos mismos, ¿no? En ese sentido, aquí pruebas debe ser tomado pues en esta acepción amplia, ¿no? Elementos de convicción, o sea, documentos que permiten inferir con cierta probabilidad razonable que hay motivos para pensar en lo fundado de la imputación. Entonces, en ese sentido, considera el Ministerio Público que se ha cumplido ese extremo de del tratado de extradición. Esta base razonable y verosímil considera el Ministerio Público suficiente para hacer procedente la extradición. No corresponde al procedimiento de extradición ver el fondo de estos elementos, porque estos más bien se tienen que discutir precisamente en el juicio oral que corresponde. Y sin duda pues sería tratar de adelantar una discusión que no corresponde en este momento para el estado de la causa. Hay también el principio de doble incriminación. Hay una correspondencia en asociación ilícita con el 132 del Código boliviano y en el peculado sobre el artículo 142. Por otro lado, la posibilidad de que alguien ayude a una tercera persona a cometer un delito está expuesto en el artículo 23 del Código boliviano, y el artículo 24 prevé expresamente la posibilidad de que un eventual colaborador no tenga las calidades especiales propias que requeriría el tipo para ser autor del mismo. Esta posibilidad, como